Demoras. Bueno, vamos a arrancar con la presentación. Hoy me toca hablar de la asociación entre cáncer de ovario con la endometriosis. Voy a hacer una breve Re- descripción de lo que Repitió, es, repitió el doctor Boizar, perdón. Perdón, me metí. sí, más o menos. Eh, una breve descripción de lo que es la endometriosis, algunos números de la endometriosis, cuán frecuente es y algo de lo que es la fisiopatología, y después la asociación de la misma con cáncer de ovario y los diferentes subtipos de cáncer de ovario. Para tener una breve noción, la endometriosis es una enfermedad crónica dependiente de estrógenos y la definición más aceptada en los últimos tiempos es aquella que se caracteriza por la presencia de epitelio similar al endometrio y a células del estroma fuera del endometrio y el miometrio, generalmente con un proceso inflamatorio asociado, conocido como las lesiones de endometriosis. ¿Sí? La endometriosis se encuentra en alrededor, no sé si ven eso de ahí arriba ellos. No. Listo. En alrededor del 10% de las mujeres en edad fértil. Eso hace que sean 180 millones de mujeres en todo el mundo. Tiene ciertos factores de riesgo la endometriosis y los voy a nombrar porque una mínima relación que puede llegar a haber con su asociación con el cáncer de ovario, la anomalía mülleriana obstructiva, eso se observa en el 47% de las pacientes con endometriosis, una menarca precoz, unos ciclos menstruales con intervalo menor a 28 días, un IMC bajo, nulliparidad, la historia familiar de endometriosis para hermana, con un riesgo relativo de 5,2, aunque los estudios en gemelos estiman una heredabilidad del 50%, pero no se ha asociado a genes individuales en la mayoría de los casos familiares. Los subtipos, ¿por qué puse esta imagen? Porque después va a haber una relación, o lo que nos va a permitir diferenciar o mayor asociación con los casos de cáncer de ovario, la endometriosis superficial a nivel del peritoneo, la endometriosis profunda, los endometriomas que se desarrollan en los ovarios y endometriosis a nivel extrapélvico, como informa ahí el punto número 4. Algo de la patogénesis acerca de la endometriosis que involucra procesos inflamatorios y relacionados con esteroides sexuales. A nivel de la fisiopatología de la misma, también una de las cosas más aceptadas es el flujo retrógrado endometrial dentro de la pelvis durante la menstruación y también las metástasis linfáticas y vasculares, que sería lo que contribuye a las lesiones extrapelvianas de la misma. Estas lesiones de endometriosis dependen de mecanismos mediados también por estradiol y que promueven la proliferación, la adhesión celular, la fibrosis e inflamaciones localizadas, con desregulación inmunitaria y crecimiento interno coordinado, tanto de los nervios como de los vasos sanguíneos. Cuando veamos los mecanismos fisiopatológicos propuestos para el desarrollo o la malignización y del cáncer de ovario, se comparten algunos. Esta persona fue el primero en asociar la endometriosis entre cáncer de ovario. Es el ginecólogo Samson, es el de la arteria de Samson que pasa por dentro del ligamento redondo. El que observó tejido endometrial en los ovarios con cambio maligno y describió el cáncer de ovario asociado a endometriosis. Y puso tres criterios él: la evidencia de endometriosis cerca del tumor, la exclusión de invasión de otras fuentes, la presencia de tejido similar a un estroma endometrial que rodea las glándulas epiteliales características. Y ya para el 53, Scott añadió un cuarto criterio, que es la prueba histológica de la transición de cambios benignos en la endometriosis a cambios malignos en el cáncer. Entonces, ya ingresando en lo que es la relación entre cáncer de ovario y endometriosis. La prevalencia de endometriosis en pacientes con cáncer de ovario a nivel mundial va entre 5 a 10%. En un trabajo que voy a desarrollar a continuación, que hicimos acá en el hospital, va de alrededor del 8,9%. En esta serie, presentada recientemente acá, presentada en el 2025, y siendo un poquito más específico, nos metemos en los cánceres de ovario, endometriosis y células claras, que como vamos a ver más adelante son los que presentan una relación con la endometriosis. La prevalencia fue del 7,8 y del 5,9. Acá presentamos una prevalencia del 9,1 y el 7,4. Japón, Singapur y Tailandia son unos países que siempre sacan más trabajo de endometriosis, y es porque tienen mayor prevalencia. Y esto también hace que ellos mismos publiquen estudios con mayor proporción de pacientes con cáncer de ovario, endometriosis y células claras. De a poquito nos vamos acercando a la relación entre estos dos subtipos de tumores con la endometriosis.
Y vemos que la endometriosis se asocia con un riesgo de 4.2 veces mayor de cáncer de ovario y 7.4 para los cánceres de ovario tipo 1. Tipo 1 y tipo 2 hace referencia a la carcinogénesis del cáncer de ovario, entendiendo por tipo 1 a los serosos de bajo grado, endometroides, mucinosos, células claras y el de Brenner maligno. Y como podemos ver acá en el puntito naranja, en esta gran serie, se ve que los tipo 1 son los que presentan mayor riesgo. Y a su vez los dividieron en los diferentes subtipos de endometriosis, lo que es, bueno, cualquier tipo de endometriosis en la primera parte, endometriosis profunda, los endometriomas, endometriosis superficial, y vemos que los endometriomas y la endometriosis profunda son los que presentan un mayor riesgo. Igualmente vamos a profundizar este tema a continuación. Y acá podemos ver este trabajo también que juntó 32.000 pacientes con cáncer de ovario y alrededor de 2.000 presentaban endometriosis y podemos ver que encontraron un 17% de células claras y cáncer de ovario endometrioides un 29%. Voy a poner otro trabajo también porque los números variaron un poquitito y generalmente van entre un 15 a un 30 y corto por ciento. En este trabajo, que también es un review, un metaanálisis, encontraron de las células claras un 37% y los endometrioides un 36%. Esto se asimila más con el trabajo liderado por la doctora Quiroga de los cánceres de ovario con asociación a endometriosis. Como podemos ver en el rectángulo rojo, las células claras representaron un 38.9% y los endometrioides, los cánceres de ovario endometrioides, un 30%. Acá se puede ver ejemplificado en las barras, que es un poquito más representativo. Entonces, ya otra característica de estos tipos de tumores es la edad de presentación. Los tumores de ovarios de tipo seroso de alto grado, sin asociación con endometriosis, se presentan alrededor de los 60, 70 años, con un pico de incidencia cercano a los 70, y los endometrioides un poco más joven, con un pico de incidencia de 50 54. ¿Y qué pasa cuando las pacientes o cuando se asocia con endometriosis se presenta a edades más tempranas? Varios trabajos nos dicen que la edad de presentación es alrededor de los 56, con un rango entre los 49 y 63 años. En nuestro trabajo lo que encontramos fue algo muy similar, que la paciente que no se asociaba a endometriosis, la edad de presentación era alrededor de los 60 y alrededor de los 55 la que tenían asociación con endometriosis. Y ahora vamos a hablar de los diferentes subtipos de endometriosis, que no es lo mismo tener una endometriosis extrapelviana que un endometrioma. Y esto es lo que se vio. Las mujeres que tenían endometriomas ováricos y endometriosis profunda tenían un riesgo 19 veces mayor comparado con las mujeres sin endometriosis. Y comparándolo con la población general, el riesgo sí sigue siendo más alto para las pacientes que tienen endometrioma. Acá en este gráfico de escala logarítmica podemos ver de 25 a 50 cada 100.000 mujeres año, graficado a la derecha lo que es el endometrioma. Esto es riesgo absoluto. Este gráfico está armado con datos sacados del CER, de Kovasov y del Landinu, de un trabajo publicado en el 2025. Bueno, acá es lo mismo graficado para que veamos el riesgo absoluto. O sea, la evidencia disponible, hay aumento de riesgo relativo, pero el riesgo absoluto sigue siendo muy bajo. Entonces, vamos a hablar un poquito acerca de la patogénesis. Y se describió algo que se llama endometriosis atípica, o sea, estudios histológicos con atipía citológica, con atipía arquitectural, hiperplasia, como el precursor directo de estos histotipos específicos tumorales. Entonces, la endometriosis atípica está presente en el 12 al 35% de los casos de endometriosis ovárica y el 60 a 80% de los casos de endometriosis asociada, de cáncer de ovario asociado a endometriosis tienen la presencia concomitante de endometriosis atípica. Y esto es en el 23% de los cánceres de ovario endometrioide y en el 36% de los cánceres de ovario de células claras. Y hay varios estudios que consideran a la endometriosis atípica como un precursor directo de células claras y el endometrioide. Y esta hipótesis se basa en criterios histológicos específicos detectados en las muestras de endometriosis atípica. Y estos son los núcleos grandes, el pleomorfismo significativo, el aumento
de la relación núcleo-citoplasma y el apiñamiento celular y estratificación. Perdón. Lo que decía acá es que si bien la endometriosis atípica podría ser la precursora de estos cánceres, no se encuentra sistemáticamente en todos los casos de cáncer de ovario asociado a endometriosis. Entonces, siguiendo con la patogénesis y ingresando un poquito más en lo que es la parte molecular y genética, estos son todos los cánceres de ovario, todos los subtipos de cáncer de ovario, y vemos las diferentes alteraciones genómicas, genéticas de los diferentes cánceres, y vemos que en el endometrioide ARID1A está en un 20 a 40%, y en el células claras está en un 40 a 45%, y también hay otros genes que se comparten entre estos dos diferentes subtipos. ¿Y esto qué es lo que queremos dilucidar? Bueno, en principio que es multifactorial, porque venimos hablando de la inflamación, de las diferentes alteraciones citológicas, de los diferentes microambientes tumorales, y ahora estamos hablando un poquito de la parte molecular y genética, ¿sí? Y todos estos trabajos comparten esto, tanto el estrés oxidativo, las alteraciones a nivel del microRN, las alteraciones a nivel del estrógeno, o sea, todas las alteraciones epigenéticas. Y sí, también nombran la mutación a nivel de ARID1A, la inestabilidad de microsatélites y los mecanismos inflamatorios, todos impulsores claves en la carcinogénesis, pero sin detectar una relación directa, sino todo este gran proceso que muestra la asociación. Y otra cosa que también está siendo muy estudiada en estos últimos años es la activación anormal de todas las vías PI3K, AKT y mTOR, más que nada también para buscar posibles tratamientos directos contra agentes target. Y en cuanto al pronóstico, ¿qué es lo que se vio? Que las pacientes con cáncer de ovario asociado a endometriosis tienen un mejor pronóstico global comparada con aquellas sin endometriosis, independientemente de la edad del diagnóstico. Y también ya sabiendo que las pacientes con cáncer de ovario tipo endometrioide y células claras tienen un mejor pronóstico. Y acá, como podemos ver, en el Kaplan-Meier muestra en rojo las pacientes con cáncer de ovario con asociación con endometriosis y su mejor pronóstico estadísticamente significativo en este gran estudio de corte que fue el que presentamos anterior de 32.000 pacientes con cáncer de ovario. Entonces, el riesgo especialmente elevado se ve en mujeres con endometriosis de larga evolución, en general con endometriomas a nivel de los ovarios, con enfermedad profunda, con endometriosis profunda. Y esto aumenta con la edad y con el tiempo del diagnóstico de la endometriosis. Entonces, factores como el estado posmenopáusico y la presencia de endometriomas grandes, descrito como mayores a 9 centímetros, incrementan la probabilidad de malignización. ¿Qué vamos a necesitar? Investigaciones futuras, más que nada para obtener modelos predictivos mediante un aprendizaje automático, validar paneles con biomarcadores, terapias dirigidas, como comentamos recientemente, contra lo que es mTOR, PI3K y AKT, y moduladores epigenéticos. O sea, una comprensión más profunda de la progresión gradual de la endometriosis a la malignidad. Eso va a permitir una detección más temprana y mejores resultados para nuestras pacientes. Resumiendo, la patogénesis de la endometriosis es compleja. Sí puede estar la activación de la vía de mTOR, orquestada, como dijimos, por mutaciones genéticas, epigenéticas, que en última instancia van a estar implicadas en su potencial de transformación maligna. Sabemos que la endometriosis es un factor de riesgo reconocido para el desarrollo de cáncer de ovario, especialmente para los subtipos endometrioides y células claras, aunque el riesgo absoluto sigue siendo bajo y no justifica intervenciones profilácticas agresivas en ausencia de otros factores de riesgo. Y la presencia de endometriosis en cualquier grupo etario se asocia con mejor pronóstico en cáncer de ovario, con mayor sobrevida y presentación en estadios más tempranos, especialmente en mujeres de 50 a 60 años, aunque el efecto favorable se observa en todos los grupos de la edad adulta. Muchas gracias. Bueno, ¿algún comentario, algo para aportar? Hola, Gus. Hola, Gonzalo, ¿cómo estás? Buen día. Bien, te felicito. Buenísima. La exprimiste al tema. Tengo una pregunta que sería, digamos, estadísticamente al revés, porque hay una parte que yo lo escuchaba despacito, tal vez lo dijiste, pero no lo escuché. ¿Cuál es el riesgo de tener cáncer por tener endometriosis?
¿Se sabe cada cuántas pacientes que tienen endometriosis pueden hacer un cáncer? No, eso no, pero ¿por qué? Porque las pacientes con endometriosis, en realidad se buscó eso y lo que afinan es a la parte histológica. Entonces, el diagnóstico se termina haciendo en retrospectiva. Si no, no habría asociación, porque muchas pacientes con endometriosis, o sea, solo menos del 10% de las pacientes con endometriosis se diagnostican anatomopatológicamente. Entonces, ese numerito no lo tengo. Claro. Digo yo como desde el punto de vista filosófico, cuál es, digamos, una decisión práctica o que uno puede tomar ante una paciente que tiene endometriosis. Vos al final dijiste claramente, la asociación no es alta, por lo tanto no implica mayor agresividad en el tratamiento de pacientes con endometriosis por el solo hecho de que aumente un poco el riesgo de cáncer de ovario. Un poco ahí apuntaba, porque uno siempre trata de buscarle cuál es el mensaje práctico de esta asociación. No se sabe. Ese número es arbitrarísimo. No, yo lo puse acá, yo lo puse ahí. No. Claro, sí, el número que vos preguntaste, Gonza, yo lo puse en un cuadrito que decía población general, endometriosis y pacientes con endometriomas, y el numerito es totalmente despreciable. Cuando vos vas, te queda como 0004. Bien. Bueno, él lo hizo Gonza bien graficado en cuál es el riesgo de cáncer ovario en la población general de 1,5 y cuál era el riesgo en pacientes con cáncer con endometriosis 2,7, o sea, duplicaba. Perfecto. Bien. Bien. Pero acá, todos para que lo busquen, que ahí lo dijo muy bien Agus, ¿se acuerdan el trabajo de Purman y G del modelo dualístico del cáncer ovario? Él describe, hace hincapié en que, bueno, el tipo 1 y tipo 2 hay que dejar de llamarlo así porque ya viene la molecular. Ya en el tipo 1, en el endometroide, estamos hablando de 2015, ya hablaba él también del MMR, y ahí empieza que en células claras el arilo 1A, la PI3 cálcica, como también el PETEM, que eso le da mucha hincapié para lo que es endometrio al PETEM, apoyando más la hipótesis, pero lo que dice es que nadie informa endometriosis atípica. Y ese es un severo problema, y describe otro tipo histológico vinculado a la endometriosis, que es el sero mucinoso. De ahí es la importancia de que la endometriosis, que tiene ciertos riesgos que no sabemos cuáles, tendrían que ser valoradas muy bien por un gineco-oncólogo y no por estos nuevos especialistas en endometriosis. Claro, entiendo. Una suerte de que si vos entras y ves una endometriosis muy expandida o una endometriosis profunda o brava, a ese grupo tal vez le estaría siendo significativo pedirle este perfil molecular para bajarlo a la práctica, digo. No, y no podría, lamentablemente lo vas a pedir a la paciente que lo tiene, Gonza. No creo que nadie autorice un perfil molecular ahí. Es Por lo que eso. sé. No. No, digo, desde el punto de vista práctico es difícil bajar una recomendación a los gineco-oncólogos, digamos, porque es una suerte de asociación que se sabe que existe, pero bueno, no tenemos mucho para hacer en realidad. Es esa un poco la sensación, ¿o no? ¿Qué opinas? No hay mucho para hacer por el hecho de ser tan pocas pacientes. O sea, tomar una conducta Claro. implicaría hacérselo a todas las pacientes, tal vez, no sé, que tengan endometriomas, pero sería un exceso total porque, Total. por el riesgo absoluto. Sí, Y los costos-beneficios, sí. exactamente. Pero buenísimo. Seguramente en un futuro algo va a aparecer como marcador para decir, bueno, che, hagamos un algoritmo para ver cuál de estas puede tener un poco más de riesgo para tomar alguna decisión. Sí, los trabajos están Seguramente. apuntando más que nada a eso, a la parte molecular y genética. Claro. Por lo Sí, menos sí, los sí. que encontré yo. Pero sí, Buenísimo. Gonza, el hincapié de, lamentablemente, cuando se asocia al cáncer ovario, es endometroide, célula clara o sero mucinoso. La Sí, importancia del trabajo multidisciplinario con el gineco-oncólogo, de que esa sí. paciente lo más importante va a ser la citorreducción porque no va a responder muy bien a la quimio, salvo un GH3 grado 3, pero no son tumores, Sí, son tumores muy, muy pegajosos y poco respondedores. tal cual. Y por suerte poco frecuente, pero cuando te pasa eso es un dolor de cabeza, es verdad. ¿Alguien quiere alguna acotación? Hola chicos, Jero.
Perito, Hola, Jero, ¿cómo estás? Buen día. ¿Cómo andan? Buen día. Che, espectacular la clase, me encantó. Escuchame una cosa, mencionaste que eran cuando las pacientes que tenían cáncer de ovario relacionados con endometriosis tenían mejor pronóstico, si no entendí Sí, mal. sí. ¿Encontraste alguna asociación? ¿Tiene que ver con el estadio, con el tipo histológico? No. O No, incluso cuando algunos trabajos lo nombran y bueno, después no desglosaban bien, o sea, no individualizaban el menor riesgo de los cánceres endometrioides y células claras, pero igual junto cuando lo asociaban con la endometriosis no hay nada específico. No, no encontré nada de, che, ¿por qué esta paciente anda mejor? Digo, che, bueno, sí, ponele que la diagnostican en estadio precoz, pero cuando las comparan por estadios también no encuentran. O sea, sigue siendo menor también incluso por estadio y por edad. lo que sí, Jero, Argentina no tiene, salvo el trabajo que hemos publicado nosotros, no hay nada. Estaría bueno desde la AGO hacer, y pensando en voz alta también con el grupo de endometriosis, pero hacer un trabajo colaborativo a nivel nacional, porque la verdad que no hay nada publicado. Y todo lo que hay publicado es muy retrospectivo, casuísticas por ahí muy grandes, pero no tenés tanto. Entonces, es como que está poco valorado. Sí. bien, lindo tema porque también endometriosis, viste, hay mucho. En general, por ahí tenés un montón de pacientes y queda ahí disperso, pero la verdad que es un tema interesante. Bien, perfecto. Eduardo habla. Hola, Doc, ¿cómo está? Bien, ¿cómo estamos? Excelente la presentación. Y yendo un poquito más allá, que creo que es el gris que tenemos todos los que hacemos ginecología oncológica, el definir el abordaje tumoral de los endometriomas. Si bien la Sociedad de Endometriosis pone estos tamaños en corte, digamos, ¿has encontrado vos alguna asociación específica con el tamaño tumoral y el modo de presentación oncológica? No, lo que describen es el tamaño del endometrioma, el cual tiene un poco más de riesgo, que son 9 centímetros. Bueno, y también el tiempo que desde el diagnóstico de la endometriosis y la paciente con el endometrioma, pero no del tamaño tumoral, no de que tenga un ovario aumentado de tamaño y ese ovario tenga cáncer, no, o sea, solamente el tamaño del endometrioma. Viste que tamaño de 3, 4, 5 centímetros ni los abordamos directamente y vos tenés informes por resonancia magnética como RAD4, entonces bueno, viste, conflictúa a la paciente totalmente. Y con respecto a marcadores tumorales, No, nada, no. Se pedían en estudios viejos y en estudios nuevos, no, o sea, sí en la paciente oncológica, no en la paciente con endometriosis. Actualmente le desestiman un poquito el valor del marcador en la endometriosis, pero no encontré nada. Pero sí, bueno, el tamaño del endometrioma lo pone que la que tiene más riesgo es 9 centímetros, y es verdad lo que dice usted, que la paciente por ahí con un endometrioma de 3 centímetros asintomática, esa paciente no directamente ni se resuelve, se puede controlar, ¿no? Dependiendo, ¿no? Un montón de variables, pero a veces no se hace nada y justo por ahí es una paciente de 45 o 50 años que no tiene síntomas, tiene un endometrioma de 4 centímetros y obviamente no la va a operar porque no busca fertilidad, no busca nada y se quedó con su endometrioma. Ese sería, pero bueno, no dejaría de ser un tamaño chico. Generalmente si es un tamaño, como dijo usted, mayor a 5 o 6 centímetros, esa paciente se resuelve en forma quirúrgica. el punto de, ellos han puesto, más que el punto de corte, el tamaño, decir, bueno, ¿cuánto es el tiempo que esperaba la respuesta del tratamiento de endometriosis para hacer el abordaje del endometrioma? ¿Me explico? Sí, no, en relación a tiempo de espera a malignización, no, no. Ese tiempo no está descrito. Muchas gracias. Bueno, Viste, te trató de usted, Edu, ¿eh? sí. Y claro, por supuesto. No esperábamos menos, Fer. Como debe, sí, sí, obvio, obvio. A Gonza también, todo lo que es más 50 lo tratan de Bueno. ustedes. Sí, no, bueno. Bueno, o sea, tengo un par de años todavía para que me digan vos, así que bueno. Bueno, muchísimas gracias. Nos vemos el... Estamos en el módulo de endometrio. Bueno, ahí Fran dijo que arranca el módulo de endometrio la semana que viene.